Pese al bloqueo a la economía rusa propuesto por el gobierno de Biden, Estados Unidos continúa dependiendo de Rusia en ciertos aspectos claves de su economía. Los estadounidenses dependen del combustible nuclear ruso para mantener en funcionamiento sus plantas nucleares. Aproximadamente la mitad del uranio que alimenta sus centrales proviene de Rusia y de dos de sus aliados más cercanos, Kazajistán y Uzbekistán. Esto ha obligado a Washington a dejar fuera de su extensa batería de sanciones a los eslavos las importaciones de este fundamental insumo, una dependencia de la que no se habla mucho. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La mayor parte del uranio adquirido por Estados Unidos para alimentar sus reactores nucleares comerciales en 2021 fue importado, nada menos que un 95% del total. Kazajistán, un importante aliado de Moscú, fue el origen del 35% de las compras estadounidenses, seguido por Canadá con un 15% y Australia con un 14%. Misma dependencia que se observa en el procesamiento del vital elemento, es decir, en el enriquecimiento de uranio. En esta materia, el 81% se produce en el extranjero, mientras que tan solo un 19% es realizado en territorio estadounidense. De estas compras, el 28% proviene de Rusia, un 17% del Reino Unido, un 13% de Alemania y un 11% de los Países Bajos. Recordemos que el proceso para la producción del combustible nuclear se inicia con la minería en los yacimientos de uranio, continúa con la fabricación de concentrados de este elemento, pasando por la conversión del material y su enriquecimiento, una cadena donde Rusia o sus aliados ocupan un rol totalmente preponderante. Esta dependencia se agravó con la caída de la producción de concentrado de uranio en Estados Unidos a mínimos históricos. En 2021, dentro de las fronteras del Gigante del Norte, se produjeron 21.000 libras. Para hacerse una idea, esto representa menos del 1% del récord de este siglo de 4,9 millones de libras de 2014. Los propietarios y operadores de reactores comerciales encargados de producir la energía que alimenta hogares, fábricas y comercios estadounidenses compraron en el exterior 46,7 millones de libras de uranio, teniendo en cuenta que los inventarios comerciales de uranio alcanzaron los 141,7 millones. La vulnerabilidad exterior en esta materia es preocupante. Pero la dependencia estadounidense no se originó el año pasado. En 2020, Rusia constituyó el 16,5% del uranio importado por Estados Unidos y el 23% del uranio enriquecido. La gravedad de la situación hace que los funcionarios del gobierno de Biden se manejen con una cautela que no han tenido para contra otros sectores económicos en sus sanciones a los euroasiáticos. Es que cualquier error de cálculo, incluidas las intervenciones públicas de personalidades gubernamentales, podría llegar a comprometer el suministro de uranio ruso enriquecido, lo que conduciría inexorablemente a interrupciones operativas en los reactores nucleares comerciales que proveen energía al país. Es que no es fácil para Washington desandar esta relación de dependencia. El Gigante del Norte tan solo cuenta con una planta comercial de enriquecimiento, un complejo ubicado en Nuevo México, propiedad de Urenco Limitada, un consorcio de capitales británicos, alemanes y holandeses. La secretaria de Energía de la administración Biden, Jennifer Granholm, ha calificado la dependencia de su país de las importaciones rusas como una vulnerabilidad para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, alertando al mismo tiempo sobre la problemática disminución de la capacidad de enriquecimiento de su industria. La preocupación en Washington es tal que distintas propuestas, tanto del Ejecutivo como del Capitolio, buscan inyectar miles de millones de dólares para fortalecer la industria estadounidense del uranio. A esto hay que agregarle la construcción de una instalación de enriquecimiento en Ohio por parte del proveedor de combustible nuclear Centrus Energy,
Pero esto no solucionará su dependencia en el corto o mediano plazo, por lo que las compras a Rusia prosiguen como antes del conflicto en el este europeo. Como lo reconoció la secretaria adjunta de Energía, Catherine Huff, quien mencionó que a pesar de todos estos esfuerzos, actualmente no hay ningún otro país que pueda reemplazar los envíos rusos. Huff, quien además agregó que alrededor del 20% del uranio poco enriquecido necesario para que operen los reactores industriales es proporcionado por Moscú, fue más allá y aseguró que en el mundo no hay capacidad suficiente para reemplazar las importaciones euroasiáticas. Según los datos más actualizados disponibles públicamente, en 2020 el gigante euroasiático fue el principal exportador a nivel mundial del uranio enriquecido, con el 26% del total. En tanto que para el mismo año poseía el 40% del total de la infraestructura de conversión de uranio en el mundo y el 46% de la capacidad de enriquecimiento de uranio en 2018. Para producir energía en una central nuclear se requiere de uranio 235, es decir, uno de los isótopos que forman parte del uranio natural. Sin embargo, como este solo compone un 0,7% del recurso inicial, se produce el proceso a través del cual se enriquece y pasa a tener una concentración de entre 3 y 5%, proporción usada en la mayoría de los reactores. Posteriormente, este uranio enriquecido pasa a unas fábricas de combustible donde se transforma en polvo de dióxido de uranio, que se comprime en forma de pellets o pequeñas pastillas del material. Estas se introducen en unos tubos que, unidos a otros iguales, forman el combustible de una central. De acuerdo con la Asociación Nuclear Mundial, Rusia aglutina un 15,4% de la capacidad de enriquecimiento del uranio, un 19,4% de su compresión en pellets y un 17,8% de la composición de barras y del combustible final. Por tanto, pese a que existan alternativas, hay que tener en cuenta que Rusia abarca una parte importante de la cadena de suministro. Pero Occidente no solo depende de Moscú. El 62% de la producción minera de uranio se genera en países que fueron parte de la Unión Soviética, donde el Kremlin todavía posee influencia, en China, Irán y Pakistán, según cifras de la Asociación Nuclear Mundial en 2021. Mientras que los estadounidenses y europeos, junto a sus más cercanos aliados, solo aportan en esta materia el 19% del total, el resto depende de la India y de países africanos, que si bien se encuentran mayormente alineados con Occidente, poseen una relación problemática e inestable con estos, como es el caso de la ya mencionada Pakistán. Teniendo en cuenta que casi 3/4 partes de la energía nuclear se produce en el viejo continente, América del Norte y otros países ricos de Asia, la relación de dependencia con Moscú y sus aliados representa un punto de vulnerabilidad crítico para Biden y sus peones. Máxime cuando la Unión Europea ha otorgado a la energía nuclear un papel central en su estrategia para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, lo que llevó este año a catalogar a esta de manera oficial como energía verde, considerándola parte integrante de la tan mentada estrategia de transición energética. Esto ha llevado a que países como Alemania o Japón, que habían anunciado su intención de dejar atrás este tipo de energía, comiencen a reconsiderar la medida, en tanto que los franceses y los estadounidenses, dos grandes productores de energía nuclear, han dado a conocer inversiones por miles de millones de dólares para apuntalar la infraestructura. Por lo que, al igual que al otro lado del Océano Atlántico, los europeos continúan discretamente importando combustible nuclear desde Rusia. El año pasado, Moscú representó un 19,7% de las importaciones de concentrado de uranio de la Unión Europea. Solo Níger, con un 24,3%, y Kazajistán, con un 23%, superaron los envíos de uranio al bloque. Aunque hay que decir que las operaciones en este último país son controladas por Rosatom, la empresa estatal nuclear rusa. Por su parte, el 28% de las importaciones de uranio enriquecido de la Unión Europea provienen de Rusia. Esta
es la importante razón que mantiene a la industria nuclear rusa fuera de las sanciones occidentales. A esto hay que agregar que 18 reactores nucleares rusos funcionan actualmente en Europa, en países como Finlandia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y República Checa, todos los cuales no solo dependen de la energía rusa, sino del servicio técnico de Rosatom. Al igual que con los hidrocarburos, los europeos también dependen de la producción nuclear rusa. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.